Palabra, amén. Así que Josecillo, usted, cuando pueda nomás, va a estar la letra, así que. Hay eco. Hay eco. Quizás nunca he escuchado esta canción, pero. Sí. Quiero acercar, a tu lado estar, el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya. Santo, santo. Santo, santo, Poderoso. poderoso, gran yo soy, al destino incomparable, poderoso, Eres el gran yo soy. yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar y lo oscuro odiar. El valle de huesos de revivir, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, gran yo soy, al testigo incomparable, poderoso, gran yo soy. Tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, 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 gran yo aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al testigo incomparable, poderoso, gran yo Sí, Señor, lo decretamos. Tu gran nombre, Rey de majestad, no hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, poderoso, poderoso, gran yo soy, al testigo
Santo, toma el control de este lugar. Toma el control de este lugar, Dios. Entronamos, como decía José, Dios, toma tu lugar, Dios, en este día. Y tu lugar es estar aquí, Padre Celestial. Entronado, Dios, en medio de tu pueblo, en medio de tu alabanza, Padre Celestial. Padre, Señor, despojamos cualquier paradigma, cualquier velo, Señor, sobre nuestra mente en esta mañana, Dios, para poder recibir esta palabra en el nombre poderoso del gran yo soy. Amén. Y amén. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a nuestro Dios? Amén. Si le quieren dar un grito de júbilo, hágalo. Está en libertad. Amén. Acuérdense, no hay poder infernal que pueda resistir. Amén. Toma sus asientos, hermanos. Pensé que iba a aparecer el tecito, pero no apareció todavía. Ay. No hay primera sin segunda, ¿cierto? Así que hoy día continúo entregando la palabra de Dios, amén. Pero poder entregar todo. Ojalá, eso espero. ¿Están con sus Biblias, hermanos, cierto? Amén. ¿Los jóvenes trajeron sus Biblias? Muy bien. Hoy día vamos a seguir un poquito, no es el mismo tema puntual que toqué el viernes, pero es como una segunda parte, ¿ya? También está la palabra en el libro de Génesis y está en el capítulo 30, versículo 25 al 43. Génesis capítulo 30 del versículo 25 al versículo 43. ¿Lo notaron todos? ¿Están ahí? ¿Amén? Y el que no, tampoco. Vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. ¿Amén? Es bien larga, así que pongan con atención. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo y déjame ir en pos. Déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: halle yo gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número y Jehová te ha bendecido por mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Versículo 32. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, todas las ovejas de color oscuro y manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán: mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos, y puso 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba las ovejas de Labán. 37. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas
montaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había montado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaba en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas, pero cuando venían las ovejas más débiles no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y el versículo 43 dice, y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervos, camellos y asnos. Un poquito larga, pero teníamos que leer toda esta parte. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, en esta hora pido que tu Espíritu Santo nos dé luz, nos dé claridad, nos dé entendimiento, nos dé discernimiento, Señor, para poder entender esta palabra en el nombre de Jesús. Padre, dame la claridad mental, dame la claridad espiritual para poder entregar, Dios, esta palabra y que nos pueda servir, Señor, para cada una de nuestras vidas y para la visión de esta casa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy día, mi pobre garganta. Ahora por mi garganta, Señor. ¿De quién vamos a hablar hoy día? No, de las cabras, no. De las chiquillas, no. Hoy día vamos a hablar de Jacob, ¿ya? ¿Cuántos aquí conocen Jacob? Todos, creo yo, todos. Jacob para los que no saben por internet, era el nieto de Abraham. ¿Se acuerda que el viernes yo prediqué de Abraham? ¿Cierto? Prediqué acerca de que Dios le enseñó a tener visión, ¿cierto? Porque necesitamos esa visión para que nuestras promesas se puedan cumplir. ¿Amén? ¿Estamos claros con eso? ¿Se acuerdan que Abraham tenía unas promesas de que iba a ser una nación y que a través de él iban a ser benditas todas las mujeres? Iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Amén? ¡Aleluya! Grande Abraham. Oye, eso sí la toman al tiro. Como dice el pastor. Y cuando yo me preparé para estas predicaciones tenía dos temas. El tema de Abraham y el tema de Jacob. Y investigando y a veces escudriñando un poquito más la historia de Jacob, generalmente cuando nosotros leemos a Jacob, quizás en los comentarios o en algunas prédicas, siempre quizás se resalta más lo malo de Jacob. Que Jacob dice que fue un engañador, ¿cierto? Le vendió, o sea, compró la primogenitura a su hermano mayor por un plato de lentejas, después con su mamá se prestó para que robara la bendición del padre, ¿ya? Y generalmente siempre sabemos esas cosas de Jacob, ¿ya? Por su nombre, que significaba suplantador, o el que toma por el talón, o el calcañar. Pero revisando un poquito más la historia de Jacob, nos damos cuenta que a pesar de quizás esas características de Jacob, Jacob tenía algo súper importante en su vida, que fue siempre un luchador. ¿Saben? Por algo más adelante le van a cambiar su nombre, ¿cierto? Por Israel, el que lucha con Dios. Y muchas veces Jacob, dentro de los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, es como la ovejita negra de los tres, porque como que era más pillo, tenía más problemas. Pero en este día vengo a limpiar la imagen de Jacob. Vengo a limpiar la imagen de Jacob. Amén. Y a través de Jacob nosotros vamos a aprender en este día, y quiero eso enseñarles, quiero que lo puedan tener en su corazón, cómo nosotros podemos salir de un sistema. Algo así como David Reyes. ¿Ya? Vamos a ir aprendiendo un poquito de las cosas que a mí también me han servido mucho. Yo creo que todos estamos en la etapa en la iglesia que tenemos que salir a emprender.
Tenemos que salir del sistema, ¿ya? Porque dentro del sistema nos van a consumir nuestras fuerzas, nuestros recursos, nuestra juventud, y siempre vamos a quedar igual, pobres. Pero en este día yo quiero que salgan con la mentalidad de que ustedes van a ser unos hombres prósperos, bendecidos de Dios, y que la mano de Dios va a estar bendiciendo todo su trabajo. Amén. Así, brevemente, la historia de Jacob se relata a partir del Génesis 25. Ahí nace Génesis 25-26. Habla que eran gemelos en el vientre de Rebeca, la madre, y cuando nace su hermano, que era velludo, le colocan a Esaú, y a la colita de Esaú venía agarrado, dice, como en la escritura, al talón, Jacob. Y por eso le colocaron Jacob, que significa o el que toma por el tobillo, ¿ya? Y había una promesa de parte de Dios cuando antes que nacieran, de que Jehová le dijo a Rebeca que dentro de ella iban a haber dos naciones, pero que el mayor iba a servir al menor, ¿cierto? Amén, estamos claros. Después en Génesis 25-29 se relata cuando Jacob le quita la primogenitura a su hermano, se la compra, perdón, por un plato de comida. ¿Ya? Después en el Génesis 27 se relata cómo a través con su madre hicieron un plan para que Jacob recibiera la bendición, pero fue con trampa. O sea, no fue, o sea, estaba bien porque Jacob tenía que recibir esa bendición, pero el medio fue tránsfugo, el medio fue fraudulento. Amén. ¿Ya? Y por ese tipo de cosas Jacob tuvo que huir de su casa. ¿Por qué? Porque su hermano lo quería matar, porque le había quitado la herencia. Entonces, había problemas de plata en la casa de Jacob, en la casa de Isaac. ¿Ya? Entonces, Jacob parte un viaje. Su padre y su madre le dicen, sabes que no tomes mujeres de las que están acá, las cananeas, sino que ve, anda a la casa del hermano de tu madre y toma allí mujer para ti. ¿Ya? Una era por eso, porque tenían que mantener la promesa, ¿ya? La promesa de Abraham, de la descendencia. Entonces no podía tomar mujer cananea, ya no podía. Y lo otro por qué tenía que irse era porque su hermano estaba tan enojado con él que lo quería matar. Entonces el irse lejos era el tiempo, cura las heridas, y tenía que emprender un viaje. Y dentro de ese viaje, otro punto que quiero destacar es en el Génesis capítulo 28, del día al 22, cuando Jacob parte su viaje. Por el tiempo no alcancé, hubiera sido muy bueno haber tenido el mapa, pero no alcancé, lamentablemente. Pero el viaje de Jacob, desde donde estaba hasta donde tenía que llegar a la casa de su tío, eran muchos kilómetros. Piensa en ese tiempo, era mucho frío en la noche, temperaturas muy bajas, y en el día mucho calor. Estamos hablando casi del desierto. Entonces el viaje de Jacob fue muy difícil y no quise indagar más cuánto se demoró en llegar a su tierra, ¿ya? Pero en ese trayecto él dice que llega a una ciudad, a una parte, y se queda dormido y sueña un sueño, ¿cierto? Que veía una escalera, que los ángeles subían y bajaban por él, y él despierta y dice, oh, esto es casa, que evita a Dios, como que despierta asustado. Y él dice que pone una señal, unge una piedra, pone una señal, y él hace un pacto, ¿cierto? A su pacto le dice, ya, si yo me provees para mi comida, mi vestido, si me hace volver en paz a la casa de mi padre, dice Jacob, le dice, de todo lo que como yo gane, el diezmo apartaré para ti y tú serás mi Dios. Y ¿se acuerdan de eso, cierto? Está en Génesis 28, del 10 al 22, para que quizás los que nos escuchen por internet, eso no es el punto de la predicación, pero es importante que lo tengan en mente. Entonces, en ese puntito a veces uno piensa, a veces los teólogos, los comentaristas dicen, que igual Jacob fue interesado porque ¿cómo yo voy a exigir que mi Dios me bendiga primero para después seguirle? ¿Cierto? Pero Dios deja pasar esto. Sigue la historia. A ver, no sé. ¿Qué cosa? Aleluya. A ver. No nos vamos a distraer. Las conexiones. ¿Ya? Entonces Jacob sale, hace el pacto y sigue su trayecto. Llega a la tierra donde tenía que llegar, muchos kilómetros de distancia, y se encuentra sin saberlo, con la hija de Labán, que era Raquel,
y se conecta, o sabes que anda buscando como casi a Labán, sí, yo soy la hija de Labán, oh, y se emociona, dice la palabra que la besa, porque era un rito como de saludo, se postra, llora, porque Dios acompañó su viaje, imagínense, te va donde nadie lo conoce de repente, y llega al lugar, y exacto, con la persona, hace el contacto con la persona que tenía que hacer. Y ahí Jacob entra a la casa de su tío Labán y su tío Labán lo recibe, ¡oh, hermano, carne de mi carne, hueso de mi hueso! ¡Oh! Y lo recibe. Y según la tradición judía, cuando tú recibes a un forastero, debes tenerlo un mes en tu casa. Bueno, eso en el antiguo, en el oriente. Aquí yo creo que con una tarde ya, chao. Pero en ese tiempo, hermano, Jacob tuvo un mes en la casa de Labán. Y ahí en ese mes él pudo observar a la hija de Labán. Porque Labán tenía dos hijas, una la mayor que se llamaba Lea y la menor que se llamaba Raquel. Y Jacob, porque él sabía que él tenía que tomar una mujer de su tío para continuar con la promesa que le habían dado, que venía de Abraham, basado su padre Isaac, y que ahora él tenía. Entonces él tenía un sentido de responsabilidad espiritual, de que él tenía y sabía y fue obediente de que él tenía que tomar una mujer de esa tierra. Amén. Entonces tuvo un mes para mirar. Dijo, Lea, no, es media mañosa. Raquel, no, parece más coquetita, no sé. Aleluya. Ahí estuvo ahí mirando ahí. Iba a la casa, estuvo en la casa ahí. Oh, algo me acordé de alguien, mejor no veo. Mejor no. Aleluya, Padre. Revélate, Señor. Habla a tu hijo. Yo me imagino porque en la cultura los hombres se sentaban en el suelo, como en el telas, y compartían comida y todo, y de repente pasaba para allá Lea, de repente pasaba para allá Raquel, y Jacob ahí en ese mes empezó a observar cada una de las conductas de ella, y dice la palabra que él se enamoró de Raquel, ¿cierto? Todos lo conocemos, se enamoró profundamente de ella, porque dice que Raquel era de hermoso semblante, era buen parecida a Raquel, ¿ya? Pero Jacob tenía un problema, y su problema era económico. ¿Por qué? Porque cuando salió de la casa de su padre, se fue con una mano adelante y la otra atrás, con lo opuesto, sin ni uno. Y acá, en la cultura, él no podía venir y, oye, quiero casarme con tu hija, listo. Aquí había que hacer un contrato, ¿cierto? Aquí había que pagar un costo, una dote, había que pagar algo. Pero lamentablemente Jacob tenía el amor, pero no tenía ni un peso. ¿Ya? Y aquí empieza el proceso de Jacob, el proceso de transformación de Jacob, el proceso en el cual Dios va a preparar a este hombre y en el cual quizás uno dice, él va a pagar todas sus faltas, pero Dios aprovecha todas las circunstancias para empezar a formar la vida de Jacob. ¿Amén? ¿Amén? Oye, que tengo tantas cosas aquí en la cabeza que trato de no irme ni muy allá ni muy acá. Su tío, Labán, era un personaje ese compadre, vamos a decir. Donde primero se menciona, porque hay que tener claro quién era Labán. Labán era hermano de Rebeca, que fue la madre de Jacob, ¿ya? Pero ¿dónde se menciona primero? ¿Se acuerdan cuando Abraham mandó a su siervo a buscar esposa para su hijo? Y él lo mandó con harta riqueza, ¿cierto? ¿Se acuerdan que este siervo encontró a Rebeca y le habló todo y le dio un anillo, le dio joyas, ¿cierto? Y le dio ¿cómo se llama? Un zarcillo que era en la nariz, creo. Y cuando llega a su casa, ¿quién es el primero que se da cuenta de eso? Labán, su hermano, dice, ¡ay, qué te pareciste con tantas cosas! Rebeca le dijo. Como que quedó fascinado. Entonces, cuando llega el siervo y le cuenta todo lo que él, porque le contó quién era su siervo Abraham, todo lo que tenía y que él tenía un solo heredero de toda esa fortuna y que él venía a buscar ahora a la elegida para que compartieran esa fortuna, entonces Labán dijo, oh, bendita hermana, Sem,
parte nomás, ándate nomás, total. Entonces, Labán siempre fue un hombre de signo peso. Siempre. Fue un hombre, una persona muy astuta, ¿ya? Como dirían palabras, ladino, así como pillo, siempre estaba ahí buscando su oportunidad para ser quizás bendecido al costo que fuera. Amén. Entonces, Jacob llega a la casa de su tío querido, Labán. Y aquí empieza un proceso, hermano mío, que, que yo le llamo, porque quiero enseñarle 3 procesos que vivió Jacob y de esos en los cuales nosotros tenemos que quizás pasar o estamos en alguno de esos. ¿Ya? El primer proceso de la vida de Jacob yo le llamé el esclavo. Jacob el esclavo. Jacob al conocer a Raquel se siente atraído hacia ella y la elige, dice, para que sea su esposa. Como no tenía recursos para pagar la dote por Raquel, Jacob dice, voluntariamente se hace siervo de Labán. ¿Por cuántos años? ¿Se acuerdan? Por 7 años. Uno dice, estaba en la casa de un familiar y todo, pero tenía regalías. Pero como era su tío, Jacob empieza un proceso de que no era solamente el sobrino, él era un siervo más. En otras palabras, era un esclavo de Labán. Acuérdense, Jacob queda en deuda por 7 años con Labán por Raquel, por una mujer. Cuidado con las deudas. Y cierto que pasaron 7 años en este proceso. Labán fue muy astuto, porque perfectamente pudo haberle entregado al tiro a su hija y él dice, no, yo creo en ti, van a pasar los 7 años, pero aquí no fue así. Jacob tuvo que pasar 7 años para llegar a ponerle un dedo encima a Raquel. Y dice la palabra de Dios que Jacob se le hicieron pocos esos años, le pasaron rápido, porque tanto amaba a esta mujer que el tiempo se le hizo corto y ese proceso de los 7 años se acortó. Y llega el momento, pues, hermano, eso es lo que, el momento culmine de esta etapa del esclavo. Jacob, acuérdense, no tenía nada, no tenía bienes, o sea, entre comillas, él era el heredero de su padre, pero donde estaba localizado, él no tenía nada. No podía decir Labán, y yo te aseguro que yo tengo una herencia de mi papá allá en Canaán, y Labán dijo, pero muéstramela aquí, yo no necesito la plata ahora, cach. No me interesa que tú tengas una herencia ya en Canaán, tienes que comprar la dote de mi hija. Y como él sabía, Jacob, él se entrega voluntariamente por el amor de Raquel por 7 años. Todos conocemos la historia, ¿cierto? Que cuando Jacob llega a la noche de bodas, son 7 días de fiesta, y al séptimo, cuando está todo cansado, medio pasadito de copas, se le entrega a la mujer y la mujer está velada. No se le reconoce, está con un velo, no sabe quién es una mujer nomás. Y Jacob ya dice, entra en la tienda y se consuma el matrimonio. Y todos felices y contentos, y el otro día Jacob despierta, oh, gloria al Señor, oh, estoy con Raquel. De repente abre sus ojos y mira hacia el lado. ¿Qué? ¿Qué haces tú aquí? Y piensen, imagínense, piensen, tanto el tiempo que Labán, o sea, que trabajó por esta mujer siendo esclavo, no ganando ni un peso, ¿ya? Y de repente empieza el proceso en su vida. Fue engañado. Jacob, yo creo que si no hubiera pasado a nosotros estaríamos, pero no, esto no tiene nombre. Hacemos un programa, una denuncia. Ya entonces, aquí sale algo bien importante. Cuando nosotros entramos quizás a un sistema, yo le coloqué el sistema labánico, que más que nada es como el sistema que está ahí ahora. Cuando tú ingresas, cuando tú entras a un sistema y quizás lamentablemente entras sin recursos, te hace esclavo del sistema. Y el sistema te va a engañar siempre. ¿Por qué? Porque el sistema siempre te quiere tener ahí como esclavo.
y más que esclavo, endeudado con el sistema. Amén. Jacob trabajó, fue un hombre esforzado. Aquí Jacob no empieza con sus tretas de como a correrse del trabajo, a marcar horas después. No, todo lo contrario. Él fue esforzado en su trabajo en estos 7 años. Fue diligente. El trabajo pastoril era difícil. Como les comentaba, ellos tenían que quizás dormir en la intemperie, con mucho calor durante el día y mucho frío. Entonces me imagino la piel de ese hombre, así tosca, dura. Ahí no había crema lechuga. Ni vea, no, sino DAF, jabón DAF con un cuarto de quema humectante, no hay nada así. Entonces, la vida de este hombre fue dura, o sea, trabajó 7 años, acuérdense, sin recibir nada a cambio, solamente el sustento para vivir, la comida diaria. 7 años. Y mucho quizás en nuestra vida, nosotros o la gente que está afuera, trabaja en un lugar donde el sueldo es miserable, que para lo único que le alcanza es para sobrevivir, nada más. Quizá cuántas de las personas los que trabajan en el área social conocen casos que gente recibe, familias grandes, no sé, 50.000 pesos, 70.000 pesos, y con eso tienen que vivir todo un mes. Esas personas son esclavas realmente del sistema porque están dependiendo solamente que una que les den. Es como cuando te dan un beneficio, una ayuda social, y si ellos no tienen nada más que hacer, solamente esperar que todos los meses le pasen una platita ahí para que puedan hacer algo, un canastito, y esa es su vida. Y Jacob, piensen, Jacob, el nieto de Abraham, venía de una casta ya, porque piensen, él había acumulado riqueza sobre riqueza, de 2 generaciones, pero ahora estaba siendo esclavo, pasando quizás escasez, pasando abundancia, porque entró en un sistema labánico. Entró en un sistema donde él se endeudó. Lamentable, aquí fue por amor, ¿ya? Pero él se transformó en un esclavo, ¿ya? Al finalizar el plazo, Labán prepara la boda, dice que duraba 7 días, ¿ya? Y cuando Jacob descubre este engaño, Labán ahora se sale más pillo todavía. Como él sabía que en esos 7 años había sido prosperado por Jacob, él le dice, oh, es que yo te la entregué porque la costumbre de esta tierra era que no podemos entregar a la hija menor sin entregar la hija mayor primero. Pero tranquilo, Jacob, te doy a Raquel también, pero por otros 7 años más de trabajo. Jacob podía haber dicho, no, yo me voy, no tenía nada. No tenía nada. Y el amor por Raquel lo hizo pasar ahora 7 años más con Labán, trabajando para Labán. O sea, en este periodo de Jacob, de su esclavitud con Labán, porque de verdad, o sea, si nosotros entendemos que él fue siervo y él estaba endeudado con su tío Labán y su tío jamás le dio ninguna regalía. Más adelante vamos a entender, hay unos textos ahí que sale. Labán, aquí no le interesa su cercanía familiar, lo que le interesa porque él estaba viendo, wow, con este pequeñito, con este Jacob, mi ganado aumentó mucho. Porque, ¿por qué creen que Labán engañó? Porque nunca me hice esa pregunta. ¿Por qué creen que Labán engañó a Jacob pasándole a su hija mayor? ¿Por qué no le dijo al tiro? No, sabes que no se puede, la tradición me dice que yo tengo que entregar a mi hija mayor primero. Jacob fue astuto, vio cuando Jacob se enamoró de Raquel y sacó de esa ventaja cuando acá lo engaña, porque aquí el que sale aquí con el sueldo, 7 años más, el pago fue Labán. Labán le propone, oye, ¿sabes qué? Tranquilo, yo te la puedo pasar al tiro. Y aquí, ahora fue diferente. Acá tuvo que esperar 7 años para recibir a una mujer, pero aquí Jacob, o sea, Labán se la entrega al tiro. Pero firma acá y endeúdate 7 años más conmigo de trabajo. Entonces, muchos de nosotros en nuestra vida todavía estamos en esta etapa del esclavo. ¿Ya? Lamentablemente estamos endeudados con alguien o con el sistema mismo. Y nuestros ingresos es lo más mínimo. Pero nosotros somos hijos de Dios, tenemos promesa. No podemos estar en esta realidad. Jacob no tenía que estar en esta realidad. Pero lamentablemente Dios utilizó estas cosas, estos engaños, porque acuérdense que lo que uno siembra, cosecha. Jacob sembró engaño
para cosechar. Doblemente engaño. Siempre acuérdense que la cosecha es más que la siembra. Entonces aquí, pero Dios lo deja, o sea, Dios perfectamente lo pudo haber salvado de esto, ¿cierto? Porque un hijo de Dios, una promesa, tenía una promesa. Pero Dios deja a este hombre otros 7 años más, 14 años, porque él quería probar la fe de Abraham, de Jacob, y él quería sacar lo mejor de ese engañador. Nosotros quizás nos quejamos de que estamos en un sistema, de algo, pero quizás a veces no es porque Dios lo haya querido, sino porque han sido nuestras malas decisiones financieramente los que nos ha llevado a estar endeudados. Entonces necesitamos salir de eso. Pero es difícil salir de un sistema cuando tú eres esclavo. No puedes salir cuando eres esclavo. Tienes recursos cuando eres un esclavo, ¿no? ¿Tienes independencia cuando eres esclavo? Eres dependiente, ¿cierto? Amén. ¿Sabes lo que significa Labán? Labán, ¿no? Significa ser blanco. No es un palo blanco. No. ¿Por qué viene de blanco y de dónde viene su raíz del nombre? Porque esto es bien interesante. Viene de la raíz que significa ladrillo. Entonces cuando yo me acordé al tiro en Éxodo 1:14 dice que cómo fue que el egipcio oprimió al pueblo de Israel con amarga servidumbre, haciéndolo ladrillos y barro. Entonces cuando Jacob estaba en esta situación, él estaba completamente, era como tal como el pueblo de Israel en el éxodo en Egipto, sometido y trabajando a sol, haciendo un trabajo fuerte, difícil, agotador, desgastante, y sin él ver ni un solo peso, sin un solo beneficio. Entonces nosotros tenemos que reconocer nuestra vida y decir, chuta, estoy viviendo en un trabajo esclavizante, estoy viviendo una situación esclavizante que realmente no me genera nada, que lo único que me da es mantenimiento por algo. Eso no es bendición de Dios. Eso no puede estar pasando. Si estamos pasando, tenemos que salir. Amén. Tenemos que querer salir. ¿Ya? Y cuando pasa todo este proceso, dentro de estos 14 años, desde que se casó con Lea, después a los 7 años se casó con Raquel, en esos 14 años dice la palabra de Dios que Jacob tuvo muchos hijos, ¿cierto? Y también como tenía 2 esposas y como quería más a una que la otra, tenían problemas familiares. Porque estaban celos, porque como Raquel no podía tener hijos, y la otra era como multiplicaba uno, venía otro, y Dios la bendijo a Lea por eso, porque como era la despreciada, y habían problemas porque Jacob amaba más a Raquel, pero Lea es la que tenía los hijos, chuta. ¿Cómo dividirse Jacob entre esas 2 mujeres? ¿Ya? Y toda su vida fue marcada por esas 2 mujeres. Entonces hay un paréntesis, a los que piensan que todavía la poligamia es bíblico, no es bíblico, hermano. Si hay algún polígamo por aquí. Entonces, él en estos 14 años tuvo 11 hijos y una sola hija en estos 14 años. Piensen ustedes, o los hombres de Dios, los dueños de casa, las mujeres, teniendo los jefes de hogar, siendo esclavos, sin no tener ni un solo recurso y tener 11 hijos y una hija. ¿Cómo estarías tú? ¿Te gustaría tener más hijos, no? En esa realidad. ¿Por qué ustedes piensan que la natalidad en nuestro país ha disminuido tanto? Porque salen caros los hijos. ¿Cierto, Florencia? Piensen ustedes, Jacob siendo un esclavo y ahora podía aguantar esos 7 años, ese primer proceso quizás fue fácil, ya era Jacob solo quizás y Lea. Pero, esos 7 años estaba solo Jacob, sin familia.
fue fácil, ya era él nomás, entonces ya así, como hombre ya resistía nomás, ya comía lo que tenía que comer nomás, ayunaba, por la fuerza ayunaba. Pero ahora piensen, en estos 7 años más se le había multiplicado su familia y eran 12 dependientes de él, 14 con sus 2 esposas. Entonces, la presión que tenía quizás Jacob como hombre, sabiendo que él tenía que suplir la necesidad de su familia, era difícil. Y así, ¿cuántos de nuestra familia, de los hombres, de los quizás hombres que están en otras iglesias, de la gente que es cristiana, pero está sometida a un sistema, tiene varios hijos y no haya cómo pagar quizás los estudios, no haya cómo darle de comer a sus hijos, no haya cómo quizás vestirle con una ropa de marca, que quizás él quiere el cabro chico, quiere la zapatilla Adidas, quiere la zapatilla Adidas. Y él quizás en su corazón quiere dárselas, pero no puede, no se puede. Entonces, en esta etapa del tiempo del esclavo, gracias a Dios se acabó. Acuérdense que Jacob estuvo endeudado solamente por 14 años. ¿Ya? Y llega este proceso en el Génesis capítulo 30, los que le leí, que dice que pasado cuando Raquel tuvo a José, pasado el tiempo, un par de meses más, algunos dicen, Jacob le dice a Labán, ¿sabes qué? Se cumplió mi tiempo. O sea, ¿quién era el más interesado porque decir que ya se habían acabado los 14 años? ¿De quién fue la iniciativa de decirle a Labán que se habían acabado esos 14 años? Fue de Jacob. Yo pienso que en la Biblia no sale porque Labán es como estos planes que uno contrata, que es un seguro de que uno tiene que ir a decir que se venció el seguro porque si no te lo siguen cobrando, te lo siguen cobrando, te lo siguen cobrando. Y aunque la cuestión se haya vencido un año atrás, pero como uno tiene que ir allá y hacer, córteme el seguro, ya, sí, ahora se lo cortamos. Pero si la persona no va, le siguen cobrando un mes, le siguen al siguiente, le siguen al siguiente. Yo creo que Labán, si Jacob no se define y dice, oh, ya, pasaron los 14 años ya, mis mujeres ya son mías ya, pues tienen que ser mías. Por eso que la Biblia le dice, dame a mis esposas, dámelas, porque no eran de él. Hasta que no haya pagado toda su deuda, hasta su familia no era de él. Hasta sus hijos no eran de él, siendo él el padre. Pero no eran de él. Entonces, Jacob, esta es la primera, para salir a veces de este periodo de esclavo hay que confrontar, hay que hablar, hay que salir de ahí. Porque esa deuda tiene un límite, tiene un tiempo, ¿cierto? En algún momento tú vas a salir de esa deuda. ¿Amén? Pero no es el final. Cuando nosotros salimos de la deuda, piensa, Jacob salió de la deuda, todo bien, ya salí de la deuda, pero ¿tiene recursos, no? No tiene. Jacob, ¿cuál es la intención? Pasados los 14 años dijo, ya formé la familia, tengo que volver a la casa de mi papá. Tengo que cubrir con la promesa, tengo que volver a la tierra. ¿Se acuerdan cuando Jacob hizo el pacto? Y le dice que, y me hagas volver en paz a la casa de mi padre. O sea, Jacob sabía el tiempo, ya que ya el tiempo cuando José nació ya era el tiempo de volver. Pero ¿por qué Dios no lo bendijo ahí para volver? Me hago la pregunta. ¿Por qué no lo dejó volver? Piensen, si el viaje era tan largo cuando fue solo, piensen ahora de regreso, sin ni un recurso, sin ningún asno, sin ningún camello, sin ninguna riqueza, venirse con 14 personas, 15 con él, niños, quizá algunos chicos, mujeres, las criadas de la esposa, y él a un viaje de muerte, si no tenían nada. Cuando una persona quiere salir del sistema, lamentablemente ahora cambia el nombre nomás. Quizás no eres un siervo, no eres un esclavo, pero lamentablemente por la necesidad te tienes que transformar en un empleado. O en otro, como decía nuestro presidente, un asalariado. O sea, y ahora entramos en este nuevo proceso. Veamos, el Génesis dice el 30-25. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra, dice, dame mis mujeres y mis hijos por los cuales te he servido contigo y déjame ir. ¿De quién era eso? De Labán. Labán tenía el control. Jacob no tenía control de nada en ese momento. Y Labán le respondió, yo gracia en tus ojos y quédate. Cuando quizás a veces vas a salir de alguna cuenta, pero no, repártela. No, ¿para qué vas a dar tanta plata al tiro?
tírela. O cuando ven esa, oh, ahora es un gusto a usted. Tenemos un paquete de viaje a Brasil, es 500, 600 dólares. No importa, tírelo en 24 cuotas. Es un gusto para usted. Y sale ahí una pareja en Brasil, en Bucios, ay, ahí todos felices. Ay, sí. Es parecido el sistema a veces, ¿no? El de donde estamos ahora es parecido, ¿no? Entonces, ahora Jacob quiere salir ya, salir de un nivel, salir ya. No quiero ser esclavo, se acabó el tiempo. Pero lamentablemente, él tenía las ganas, él confrontó la situación. Pero el primer obstáculo que Labán al tiro se quiere negar. No, tú no tienes que salir. El sistema cuando quizás nosotros queremos salir de algo esclavizante no nos va a querer dejar. Quizás tenemos las circunstancias, tenemos los medios, pero siempre te va a colocar una barrera. No es que te falta este papel, no es que usted no cumple con los requisitos, es que no, usted todavía tiene una deuda pendiente, que usted todavía tiene una cuotita, una colita por ahí. Y a veces quizás, ¿cuántas veces el sistema ha engañado a tanta gente? Lo que pasó con el caso de la Polar, le inventaron deuda, le estiraron la deuda. Si el negocio ahora no es que, o sea, el negocio es la deuda, no es vender, o sea, no es que te paguen, es que te sigan endeudando, y mientras más meses, mejor, porque te tiene esclavo de eso, amén. Entonces cuando Jacob tenía la necesidad, ya que cumplió su proceso, tiene que salir. Él sabía, tenía una palabra, pero lamentablemente no tenía los medios como para salir, porque era un viaje suicida si quería irse sin nada. Entonces acá Labán, lamentablemente, claro, él se opone, y ahora Labán ahora lo trata un poquito mejor. Le dice ahora, señálame tu salario y yo te lo daré. ¿Cuántas veces cuando a veces quieres renunciar a algún trabajo o algo, o nos señalan a nosotros, pero ¿cuánto quiere? A ver, ¿cuánto cree usted que le vamos a pagar? 500 lucas. Yo le digo que le pagamos las 500. Pero usted ahora trabájeme todo esto. Yo me hice la pregunta, cuando en estos 14 años de esclavitud, ¿Dios estuvo con Jacob? Sí, cierto. ¿Y por qué estuvo con Jacob? Porque dice que todo lo que hizo, ¿cierto?, se multiplicó. Pero como decía Roberto Kiyosaki, para encontrar la libertad financiera uno tiene que ser ser el dueño de su propio negocio. Aunque Dios, o sea, Jacob tenía la bendición en él y en todo lo que él hacía se multiplicaba, pero ¿de quién era el rebaño? Y a veces nosotros pedimos, Señor, bendíceme para que todo me prospere, pero hay que ser inteligente. Porque si tú prosperas en el sistema jamás te va a querer dejar ir. Mejor, Señor, quiero ser improductivo en el sistema, pero cuando me saquen, ahora bendíceme. Imagínense, 14 años, Labán, o sea, Jacob ahí, y Dios estaba con él, hizo multiplicar todo. Le dice Jacob, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ya ha crecido en gran número. Para que la Biblia le coloque gran número, es porque quizás fue gran número. Y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Pero dice, eso es lo que tiene que, lo que ya Jacob cambió. ¿Y cuándo? Dice, trabajaré también por mi propia casa. ¿Cuándo va a llegar el tiempo en que nosotros trabajemos por nuestra propia casa? Hay otra versión, que la quiero buscar porque, ¿dónde dejé el celular ahora? Habla que cuándo voy a poder empezar a adquirir riquezas para mi hogar, una versión dice. Y ahí te das cuenta que Jacob en estos 14 años no tenía nada. Todo lo que había hecho se lo había robado. O sea, no es que se lo haya robado. Labán fue más astuto. Él no le robó nada. Él lo dejó trabajando nomás. ¿Y de quién era el ganado de él? Cuando se multiplicaban las ovejas, las cabras. Uf. Pero este hombre está bendecido. Sigámoslo teniendo acá con nosotros. Era la gallinita de los huevos de oro. Amén. Entonces Jacob habla aquí y le dice, ¿cuándo trabajaré por mi casa? ¿Cuándo? Falta, Señor. Y dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, ¿ya?
Cuando Jacob le encara a Labán y le dice, sabes que yo ya pasó el tiempo ahora, necesito salir de aquí, ¿ya? Y Jacob le pide un salario, ¿ya? Y en nuestra vida nosotros tenemos, muchos de nosotros estamos más que nada en este nivel. Ya como el nivel de esclavitud yo creo que no es tanto para nosotros, pero sí nosotros estamos en un nivel quizás muchos de nosotros todavía como un asalariado dentro del sistema, o un empleado. O sea, tú haces un trabajo y te pagan, ¿cierto? Te pagan por eso, ¿ya? Jacob ahora, él tenía el privilegio de que le pagaran lo que él tenía que hacer, ¿ya? Y Jacob, ¿cuál es la clave a veces cuando nosotros, cuando están en la fase de empleado, es que el impío te pregunte cuánto es lo que tú quieres ganar? Porque cuando Labán le dice, ¿qué te daré? ¿Ya? Y ahí, como veías, la clave está en que el impío a veces nos pregunte cuál es tu salario, cuánto vales tú. Pero a veces jamás es así. Tú dices, no, tú entras para acá, este es el sueldo. Es así, ¿cierto? Muy pocas veces, a veces, el empleado logra que tu empleador, o sea, muy pocas veces el empleado define su salario. El empleador te lo impone. Y a veces por la necesidad que impone en este caso de Jacob, tú lo tienes que aceptar, ¿cierto? Pero acá aquí donde Jacob usa su inteligencia para bien. Jacob ya conocía a Labán y sabía que no aceptaría un trato donde se viera desfavorecido. Acá Labán no le podía pagar con plata, oro. En la antigüedad, solamente como era el ganadero, él tenía que recibir parte del subproducto o de las ovejas, o del subproducto de las ovejas. Entonces, ¿cuál fue el negocio de Jacob? Le dijo, ya, ¿cuál es mi paga? Esta, mira. Yo quiero que todas las ovejas que son manchadas y las cabras con manchas blancas moteadas sean para mí. Y Labán le dice al tiro, ya. Pero cuando uno lee esa parte, tiene que estudiar un poquito porque yo no conozco mucho de ganadería, no nací en el campo y nada, pero estudiando un poquito las ovejas que seleccionó Jacob, yo creo que era un mínimo del porcentaje de todas las ovejas. Las ovejas en Israel casi todas son blancas, ninguna manchada, ni moteada, ni con raya, y las cabras eran todas negras. O sea, no había mezcla de colores, y las que habían eran muy en poca cantidad. Entonces, Jacob sabía que quizás él tenía una oportunidad ahora de salir adelante, emprender, pero quizás tenía que pagar un costo. Y él decide ser bastante sabio porque si quizás le dice, no, dame la mitad de tu ganado, Labán le diría, no, antes que no, antes no. Porque bueno, ese Labán la había engañado para producir para él solamente, entonces Jacob tenía que ser sabio en saber qué pedirle a él. Entonces nosotros a veces tenemos esa oportunidad de pedirle al impío algo que sea tu pago. Pero lamentablemente en otro sistema están así, te imponen tu sueldo que tú no puedes hacer casi nada. Muy raras veces tú puedes negociar ya tu paga en quizás pocas actividades. Pero acá Jacob negocia esto y sabiendo como que Labán iba a calcular al tiro, dijo, la manchada, la moteada, ya, dijo al tiro. No hubo negación, no hubo obstáculo, porque Labán dijo, me pide el 10%, el 5% del ganado y yo me voy a quedar con el 95% y él me va a seguir cuidando lo mismo, mejor para mí. Estaba feliz Labán, pero aquí vuelve más el sistema, ¿ya? Vuelve a mente el sistema. Cuando Jacob tiene esto, cuando toma esto, él se arriesga y pide esta porción tan menor. Pero acá es donde ya empieza a hablar algo de lo sobrenatural, cuando a veces nosotros tenemos que pedir a veces esa porción pequeña. Y Dios tiene que hacer lo sobrenatural para multiplicar esa porción. Quizás nosotros estamos en esta etapa y decimos, puta, con mi poco sueldo yo no puedo emprender. Con ese sueldo quizás de 500 lucas y con las deudas que yo tengo, con mis gastos, yo no puedo emprender, quizás hacer una empresa, algo así. Pero acá te voy a demostrar bíblicamente que sí se puede, con pocos recursos. ¿Gloria a Dios? Pero cuando tú te quieres levantar, cuando tú quieres exigir quizá una paga, nuevamente el sistema se levanta contra ti. Nuevamente el sistema te quiere aplacar, que no salga. ¿Y qué es lo que quiere? Te quiere arruinar. Y lo que me aprendíamos el otro día, un poquito en el enlace, me acordé esa palabra. Cualquier cosa que te traiga ruina es del diablo. Es una obra del diablo.
Si algo en tu vida trae ruina, pobreza, miseria, esa es una obra de Satanás, no es una obra de Dios. Amén. Entonces cuando Jacob decide tomar esto, ¿qué dice la Escritura? Que Labán, dice, toma todas las ovejas que Jacob quería tener para él y se las aparta del rebaño y las manda con sus hijos a 3 días de camino, que eran alrededor de 50 kilómetros. O sea, cuando Jacob le dice, ya, dame ese pago, dame la paga, yo mañana voy a pasar por tu ganado, Labán, y voy a seleccionar cada la que esté manchada, la que esté con alguna manchita blanca, las cabras, que las ovejas tengan una mancha café o rayada, esas van a ser para mí. Ya, Labán le dijo, pero en entretanto, Jacob se despidió y al tiro Labán, no importa, hacer trampa. Y dijo, oye, sáquense todas estas ovejas al tiro, porque mañana Jacob va a venir y si toma, no quiero dejarlo con nada. Porque yo necesito que él siga endeudado conmigo. Yo necesito que él esté arruinado, porque si está arruinado va a depender de mí. Y si depende de mí, de seguro que él depende del trabajo que yo tengo y yo voy a prosperar. Así es el sistema. Quizá cuando tú firmas un papel, ya va saliendo y ya por atrás el sistema está maquineando para que te quiten todo lo que te pertenecía. Tú firmaste algo, ya, esto va a ser mi renta. Pero después por atrás salen unos descuentos al fin de mes, unos descuentos locos, ¿va? Y quedaste con el 10% de lo que tenías. Entonces el sistema, claro, Labán toma las ovejas que le pertenecían a Jacob ya legalmente y se las lleva a 50 kilómetros de distancia. Entonces, el plan de Labán era empobrecerlo, siempre empobrecerlo para que siguiera dependiendo de él. Acuérdense, la táctica de Labán del sistema es mantenernos en la deuda o tenernos un sueldo mínimo. Muchos quizás a veces, a ver, el sueldo mínimo es casi igual que estar casi endeudado, esclavizado. Ese sueldo mínimo. Al mantenernos en el sistema, esto nos obliga a trabajar para otros, siempre. Y cuando trabajamos para otros, nunca vamos a ser ricos. Nunca. Si estamos trabajando para otros, nunca vamos a ser ricos. Entonces, aquí hay un dilema muy importante. Piensen, Jacob, cuando pasa el otro día, de repente no ve ni una cabra de las que eran de él. Puede que haya visto un par de cabras, dijo, chuta, cabras locas, un par de ovejitas. Y ahí cuando a veces el sistema te quita lo que te pertenece, tiene que venir algo sobrenatural. Tiene que venir algo sobrenatural. Porque humanamente, lamentablemente, nosotros los hijos de Dios no vamos a poder salir del sistema humanamente. Tiene que venir algo sobrenatural. Porque Dios nos quiere como empresarios. Dios no nos quiere ni como esclavos, ni como empleado o asalariado. Dios nos quiere tener como ser dueño de nuestro propio salario, ser dueño de nuestro propio negocio, ser dueño de nuestro propio ganado, de nuestra propia tierra, de nuestro propio trabajo, empresa. Ese es el deseo de Dios. Jacob tenía una palabra, acuérdense que él tenía una promesa, pero el medio donde estaba se estaba oponiendo a esa promesa. El sistema le decía a Jacob, tú no vas a salir nunca de acá, tú nunca vas a salir a ir a la casa de tu padre a cumplir con esa promesa de Dios, porque estás endeudado conmigo. Y quizás muchas veces cuando nosotros nos entregan una palabra, nuestra poca visión, lo que le comentaba el viernes, lo que predicaba el viernes, es corta porque vemos para atrás que estamos totalmente endeudados con el sistema. Entonces cuando viene la palabra de Dios, no puede hacernos mirar más allá, porque lo que estamos viendo es la deuda. Es que cómo con mi sueldo voy a emprender, voy a hacer una empresa. Pero es que cómo con ese sueldo yo voy a conquistar millones. ¿Cómo con ese sueldo? Y ahí como nosotros, como lo dijo Dios, tiene que venir algo sobrenatural. Cuando empieza este proceso, Jacob tenía dos opciones. ¿Ya? Aceptar el hecho que Labán le cambiara el sueldo las veces que él quisiera y solamente él, ¿cómo diríamos? Aceptar que las pocas cabritas eran de él nomás y seguir esperando que de repente se vayan multiplicando, cuando se vayan procreando y toda esa poquita cantidad sea para él. O la otra opción tenía que él idear una manera de aumentar
sus ingresos. Nosotros como hijos de Dios tenemos dos opciones: o aceptar el sueldo que nos están dando, o idear y pensar en alguna manera de aumentar esos ingresos. Jacob tenía las dos opciones: o aceptar la paga que le estaba dando Labán, o ir más allá y empezar a pensar, a idear algo para aumentar esos recursos. Y adivinen cuál eligió. Mentira. Jacob tenía todo en contra. El pago que le habían acordado por sus servicios se había fumado y Labán se lo había robado. ¿Ya? Entonces, la única manera de salir a veces de este sistema es con una idea de Dios. Con una idea de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen, hoy día el Señor me va a dar una idea para aumentar mis ingresos? Es que tiene que ser así, hermano. Porque a veces nuestras propias ideas, lamentablemente, a veces fallan. Pero tiene que venir la idea de Dios. El contacto de Dios. Amén. Entonces, Jacob tenía, bueno, dos opciones: o seguir en ese estado recibiendo esa paga, que cada vez Labán le iba cambiando, porque Labán nunca va a querer que tú prosperes. Entonces él podía, ya, yo acepto que Labán me cambie mi sueldo como cuantas veces, que me pague cuando se le plazca, yo acepto eso. O, sabiendo que va a pasar eso, no, yo tomo una postura y empiezo ahora a abrir mi mente, pensar, o sea, yo creo que Jacob tenía esa opción, o sea, yo no estoy para esto. O sea, no, yo tengo que salir. ¿Y cuál fue la opción? ¿Y cuál fue la opción que Dios bendijo? Fue esta: idear una manera de aumentar los ingresos. Entonces, eso piensa tú, hijo de Dios. O sea, Dios tiene que traer en tu mente una idea. Una idea. Y cuando llega esa idea va a ampliar tu mente. Cuando amplía tu mente, esa idea se va a perfeccionar en tu mente. Y las ideas de Dios son para multiplicar lo poco que tenemos. Repito, la idea de Dios cuando llega va a ampliar nuestra mente. Pero ¿cuál es el filtro para perfeccionar esa idea? Es nuestra mente. O sea, como llega la idea, me abre mi mente, esa misma mente que se me amplía va a ir perfeccionando la idea de Dios. ¿Me van siguiendo? Y esa idea de Dios es para aumentar o multiplicar lo poco que tenemos. Amén. Y aquí, por eso sale, le dice que Jacob va a tomar unas varas, y cada vez que las ovejas se iban a aparear, él iba a colocar unas varas enterradas donde estaba el arroyo, donde iban a beber, donde iban a procrear. Y él a esas varas, lo que le hacía, él le sacaba como una hilacha y le mostraba la corteza, o sea, perdón, el interior, que era blanquito. Generalmente siempre las varitas, cuando uno las descorteza, hay un color blanco detrás, ¿cierto? Y él las dejaba así, blanco, corteza, blanco, para que generaran el efecto de rayada. ¿Por qué? Porque se creía que cuando las ovejas, cuando estaban en celo y estaban procreando, iban a tener la cría de la manera que ellos, del color de lo que ellos estaban visualizando en ese momento. ¿Amén? O sea, la idea vino de Dios, más adelante sale. Versículo 31 dice, 12, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras serán listados, pintados y abrigados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. O sea, la idea de Dios fue, oye, le dijo a Jacob, cuando tú veas las cabras, piensa que van a salir rayadas. Y le dijo, velas, cuando vayan a procrear, velas. Entonces Jacob, como tenía experiencia pastoril, porque acuérdense que su abuelo fue pastor, su papá fue pastor, ¿ya? Entonces él sabía de esa técnica que había, de que cuando quizás colocaban lo que las cabras veían, o las ovejas veían, en el momento de procrear, se impregnaba, ¿ya? Y probablemente iban a nacer de la misma forma. Pero Jacob hace más que eso. Perfecciona la idea. Veamos, dice, tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y de cortezó, dice, y dejó lo blanco de las varas. Y puso las varas que había moldado delante del ganado de los canales de abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas. Estoy en el 30, 20 y 38. Dice, las cuales procreaban cuando venían a beber. Y así, cuando concebían las ovejas delante de las varas,
y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Amén. ¿Qué es lo que hacía? Dice, él apartaba los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. ¿Qué es lo que hacía? Cuando él colocó las varas, la idea fue de Dios, ¿cierto? Pero él la perfeccionó. Entonces cuando él ya llegaban, se procreaban, colocaban las varas, entonces empezaron a procrear. Las cabras y las ovejas paren 2 veces en el año. Entonces, toda esta travesía que hace desde que él empieza a ser un asalariado hasta que sale como empresario son 6 años. 14 como esclavo, 6 como empleado. ¿Van siguiendo? Entonces, desde que el momento en que empezó a hacer esta técnica, pasaron 6 años. Porque hubiera sido fácil que en un año las ovejas se hubieran multiplicado. Pero igual Dios de repente sigue ciertas lógicas, no rompe ciertas leyes. Podría haber hecho que las vacas, o sea, que las cabras y las ovejas hubieran parido 5 veces en el año. Lo hubiera hecho así. Pero hay una ley natural, que las vacas, o sea, que no, dale con las vacas, dale con el burro, que las ovejas y las cabras parían 2 veces en el año. Entonces, lo primero que hace Jacob empieza a perfeccionar con su propio conocimiento, con su propia astucia. Ahí empieza eso es lo bueno, hay que ser astuto para las cosas de Dios. ¿Ya? Empieza a utilizar su mente. Jacob era muy inteligente y sabía cosas. Entonces, como sabía ese principio, empezó, pero cada vez que nacía un borrego, él lo apartaba. ¿Por qué? Porque después iban a pelearse entre todos los pintados y los manchados, y era obvio que iban a ser manchados. O sea, Jacob, acuérdense, era inteligente, él sabía de ovejas, entonces él no podía dejar. ¿Qué pasaba si dejaba el manchado con uno que era blanco? Lo más seguro que como el blanco es el color dominante, iba a salir blanco y iba a perder. Entonces, ¿qué es lo que hacía él? Cada vez que nacía un manchado, lo juntaba entre todas las manchadas para que ya, procréense. ¿Eso le dijo Dios eso? Bueno, él perfeccionó la idea de Dios. Va a venir una idea en tu vida, pero tú tienes que perfeccionarla. Amén. La otra cosa que hace Jacob, cuando venían las ovejas más débiles, el 41, y sucedía que cuantas veces se hallaban en cero las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. ¿Jacob colocó las varas en todas las ovejas? Dice que no. Cuando él veía que iban a pariar ovejas que eran las fuertes, las robustas, las que por teoría iban a nacer los borregos, las crías más sanas, más fuertes, los machos cabríos, él colocaba las varas. Y cuando veía una oveja roñosa ahí, con el arrastrando ahí, entonces él, no, esta no me sirve. Otra técnica de perfección, fue selectivo en lo que él quería. Él en vez de, porque perfectamente, yo las coloco a lo flojo, ya, el esfuerzo, ya, lee las varas, las coloco aquí, todos los años me siento, ya, progreso nomás. Pero Jacob fue diligente, por las ganas de que tenía que emprender, por las ganas de sabía que tenía que generar recursos, porque si no, su familia se iba a las pailas y nunca iba a salir de ahí. Por la promesa de Dios, él fue diligente. Y con esa idea la perfeccionó, apartó los que les comentaba, los que eran rayados, colocó las varas solamente cuando estaban los más robustos. Y empezó a sacar así toda la riqueza del ganado de Labán. Empezó poco a poco en estos 6 años a aumentar la de Jacob, y aumentar, y aumentar, y aumentar. Si Jacob hubiera sido flojo o con poca iniciativa, ¿hubiera podido traspasar toda esa riqueza para él? No. Por eso, hermano, a nosotros Dios nos va a dar una idea. Y esa idea siempre va a ser para aumentar nuestros recursos, no para disminuirlos. Amén. Porque Dios nos quiere ver salir del sistema. Nos quiere prosperar. Amén. Y dice, y se enriqueció muchísimo el varón y tuvo muchas ovejas y siervos y siervas y camellos y asnos. ¿Y dónde salieron estas cosas? Si él tenía pura oveja, ¿no? Dios está interesado en que prosperes. ¿Y sabes por qué? Porque Él necesita que tú cumplas tu pacto. ¿Cómo iba a cumplir? El diezmo te daré de todo lo que ganes si no había ganado nada. Por eso que en esos 14 años cuando él quiso salir no podía, por todas esas razones. Pero ahora él podía. Cuando nosotros
una idea de Dios va a prosperar un área en tu vida, un negocio, un rubro, pero ese rubro te va a ampliar. Y tienes que ampliarte. Porque a través de esas ovejas, de esa multiplicación, él ganó, dice, muchísimos. Y aquí dice, se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos. ¿Y dónde aparecieron los siervos? No creo que las ovejas hayan parido siervos. Camellos. ¿Dónde aparecen los camellos y los asnos? ¿Y por qué lo menciona acá? Porque era necesario trasladar las cosas. Fueras el camello y el burro sobre todo era un animal, un transporte de carga. Era algo comercial, un vehículo comercial. El camello era el particular. Claro, pues el camello era para transportar a las personas y quizá algunas otras cosas. La bicicleta. Pero el burro era un vehículo comercial, un camioncito, un camión 3/4. Porque tiene que trasladar todas sus cosas, pues, hermano. Entonces, en estos 6 años, Dios, o sea, Jacob, con esta idea de Dios, siendo empleado, prosperó. Y esa es la clave, hermano. Nosotros como empleados, quizás del sistema todavía, podemos prosperar, pero con una idea de Dios. Sin importar lo poco que ganemos. Porque esa idea de Dios va a hacer prosperar y aumentar ese poco que tenemos. Lo que tenemos que hacer nosotros es ser sabio, astuto con esa idea, perfeccionarla, llevarla al máximo nivel. Porque así vas a emprender. Y así vas a salir del sistema. Porque cuando dice, y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervos, ¿usted cree que ya dependía de Labán? Porque él tenía su propio negocio, su propia cosa. Él era el dueño y él no dependía del otro. Y ahí fue así cuando Jacob parte ahora. Pero y para cerrar esta predicación, ¿cuál es el peligro de la prosperidad? Ay, siempre yo. La letra chica. Y esta tenemos que saberlo. Para terminar. No quiero verla ahora. Ah, estamos. Obviamente. Hay 3 cosas que trae la prosperidad en el caso de este, que yo creo que son muy ejemplificadoras. Primero, trae la envidia a los que te ven. Dice el 31, 1, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Hay envidia. Siempre cuando uno va a prosperar va a haber envidia. Envidia. Y eso tenemos que saberlo. Van a haber envidiosos. La prosperidad a veces trae problemas familiares, dice Jacob. Miraba también en Jacob el semblante de Labán y veía que no era y veía que no era para él con él, y veía que no era para él, para con él, como había sido antes. A su suegro ahora, ya no lo miraba con tanto cariño, con tanto afecto. Mi suegrito, no, ya no era ¿cómo se dice cuando el yerno, el yernito? Era el único yerno, pues si no habla que dice que Labán no tenía más hijas, esas dos nomás, el único yerno. Y lo explotó, ahí, uy, mi yernito, sigue trabajando mi yernito, estamos bien. Pero ahora cuando el yerno ya fue más astuto que él, ya no lo miraba con tan buenos ojos Labán. Entonces también la envidia, la prosperidad trae envidia y también puede traer problemas familiares. Y eso tenemos que tenerlo súper claro. Nos van a criticar quizá nuestros mismos familiares, que no, que ustedes fue todo tránfugo. Aquí ustedes en la iglesia enseñan puras cosas que no son de Dios y ustedes adulteran la palabra de Dios. Y lo otro, hermano, que trae, y este es el peligro más grande, cuando uno prospera, esa prosperidad trae conformismo. Piensen, Jacob dice en el 30:43 se había enriquecido mucho, pero acá nos vemos en el 31 que dice, ya, ahora me voy. Pasó la envidia, pasó el problema familiar y aún así Jacob no quería irse. ¿Cuándo fue que Jacob decide irse? Cuando viene Dios y le habla, ya, ándate. ¿Y por qué creen que no se quería ir? Porque estaba cómodo. Había prosperado, tenía ya cosas. Entonces, ¿para qué esforzarme tanto ya si ya he adquirido una cosa? Se estaba olvidando de qué? De la promesa. Entonces, por eso te digo, Dios quiere verte bendecido, pero es
producto de tu promesa. Y nunca tienes que olvidarte de dónde saliste. Ese es el peligro más grande de la prosperidad, que tú traes conformismo a tu vida. Traes una falsa seguridad, porque dependes de tus riquezas, ahora no de Dios. Entonces, esto tenemos que tener mucho. ¿Va a traer envidia? Sí. ¿Van a traer problemas familiares? Sí. Pero ¿qué es lo que quizás más peligroso para nuestra vida? Es que esa prosperidad o ese emprendimiento o esa empresa puede generar conformismo en tu vida. Porque sientes que ya no llegaste a un tope y te sientes cómodo con eso. Pues tienes que recordar siempre de que tú tienes una palabra quizás de las naciones, pero quizás con esa prosperidad aquí en Chile dices, yo estoy cómodo aquí, estoy bien. Pero acuérdate, la prosperidad también te sigue a las naciones. Y Dios no solamente quería que tuviera muchas ovejas, siervos, camellos y asnos, quería que tuviera muchas más cosas. Acuérdense que Él tenía una promesa de tierra. Lo más importante para Dios son la gente y la tierra. Lo que aprendimos el viernes. La prosperidad es un medio para que esas cosas se junten. Amén. Entonces nosotros tenemos todas las opciones de poder salir de este sistema. Todas las opciones. Pero tenemos que recibir esa idea de Dios. Quizás no va a venir un ángel, un sueño. Quizás solamente hay una palabra, una idea que de repente tuviste, algo viste, y te empieza a dar vuelta, te empieza a dar vuelta, te empieza a dar vuelta. Y hay que este proceso hay que ir en tu mente, ir perfeccionando la idea. Quizás va a tomar un mes, 2 meses, pero todos los días ir perfeccionando esa idea. Porque esa idea, la que Dios colocó en tu corazón, es la que te va a hacer emprender. Y va a hacer que eso pequeño que tienes ahora se te multiplique. Amén. Acuérdense, Jacob fue esclavo, fue empleado, asalariado, pero ahora está terminando como un empresario exitoso. No solamente porque quizá él era astuto, él era diligente, era trabajador, sino porque algo Dios le había revelado. Acuérdense de eso, siempre la gloria es de Dios. Podemos ser muy inteligentes, podemos ser muy hábiles en los negocios, pero igual nos vamos a equivocar sin Dios. Porque quizás vamos a confiar en el hombre, en mi socio, y a veces el socio de boca nomás es correcto, es sucio, el socio es sucio. Entonces, necesitamos la guía siempre de Dios. Porque si no, nos vamos a mandar unos condoros más o menos económicamente. Pero en este día, hermano, tómense esta palabra. Jacob lo hizo. Piense que Jacob, a diferencia del otro patriarca, él tuvo que luchar mucho por su prosperidad. Abraham ya tenía prosperidad cuando salió de Ur de los Caldeos. Estaba con su papá, heredó lo del papá. Isaac heredó todo lo de su padre. Estaba relajado. Si hasta los 40 años no quería casarse, estaba tranquilito. Pero Jacob no tenía nada, tuvo que luchar desde abajo, desde la esclavitud y salir. 20 años trabajó. Y en esos 20 años dice la palabra que él sale. Con toda su gente, con camellos, con sus nidos, con toda su riqueza. Y ahora él podía hacer la travesía de volver a la tierra prometida y de cumplir el pacto que le había hecho Dios. Que si me bendijeres, me trajeras acá con bendición, yo el diezmo apartaré para ti. Vamos a leerlo para que les llegue. Dice el 28:20. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en el que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será de casa de Dios. Y todo lo que me dieres, el diezmo, apartaré para ti. Y Jehová se lo recalca en el 31:13. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Jehová tiene una memoria de elefante. ¿Ya? ¿Cuántos quieren salir de ser un asalariado común y corriente? O de ser un esclavo. También hay que ser el esclavo, hay que salir de ser asalariado. Y tenemos que llegar a esto, emprender. El empresario no solamente es uno que tiene plata, sino el que emprende. Y para emprender tenemos que meternos en la cabeza que para emprender no se necesitan recursos grandes. Y eso a veces a mí me ha costado entender lo que uno siempre piensa, es que necesito tantos millones para hacer esto.
Pero aquí Dios me demuestra a través de la Escritura que quizás con una idea de él y muy pocos recursos, igual se Labán, los recursos que tenían ya se lo habían robado, pues si Labán le había quitado a la oveja, aún así igual lo bendijo hasta enriquecerlo muchísimo. Entonces no podemos colocar esa excusa, no lo puedo hacer porque tengo pocos recursos. Lo más importante es tener esa idea de Dios y perfeccionarla. Y ser diligente, ser trabajador en eso, dedicarse, darle duro. Esto pareciera no tan espiritual, pero está en la Biblia. Y va a ser la única manera en que podamos emprender. Podemos hacer como decía Murdoch con el papá, santo, un hombre que no mentía, que ayunaba, oraba, pero seguía siendo pobre. Porque no aplicaba los principios de Dios. Amén. Nosotros somos una iglesia que tiene que emprender. Tiene que emprender por la visión que tenemos. Y tenemos que abrir nuestra mente. Tenemos que reclamar esa idea, ese recurso. Porque para que cuando me traigo a la memoria, cuando el pastor vi su itinerario, le comenté a Jimena, cabina sí, económica, cabina económica, cabina económica, cabina económica, cabina económica. Yo me dije, tanto viajar en cabina económica, yo nunca he viajado, pero me imagino que son los más estrechos, ¿cierto? Lo menos, lo más incómodo. Pero ¿cómo vamos a poder decir que el pastor diga itinerario, cabina, primera clase, salón VIP? Es con recursos. Para que todo uno, o sea, eso va a depender de que cada uno de nosotros emprenda. ¿Ya? No tenemos que tenerle miedo a la riqueza. Tenemos que, como decía Murdoch, nosotros tenemos que aprender a ser unos receptores de la bendición de Dios. Y aprender a ser receptor es cambiar nuestra mentalidad. Nada más que eso. Tenemos que aprender a poder decir, aprender a recibir lo que Dios quiere que tengamos. Amén. Pongámonos de pie. Espero que esta palabra le haya enseñado algo, algún principio. Porque esta iglesia, hermano, no es para que sea gente de esclavo ni asalariada solamente. Es para gente que tenga empresas. Es para gente que abra su mente y emprenda en todas las áreas que pueda. Porque ese es nuestro llamado. A emprender en el reino de Dios. Amén. Piense en una idea, quizás la que te ha tenido dando vuelta en estos meses, en este tiempo. Porque tienes que tener una idea. Y si no, pídela en este momento. Si quizás no te dices, chuta, yo no tengo una idea en mi cabeza, no sé quizás qué Dios me quiere hacer. Pero pídele esa idea. Ve qué es lo que haces tú, qué es lo que te gusta hacer, en qué eres bueno. ¿Cuál ha sido tu rubro en estos últimos años? Dios no sacó a Jacob de la ganadería y lo hizo ser un constructor de ciudades. No, Él lo siguió haciendo en el rubro que él tenía, en el que él sabía, que era ser ganadero. Entonces, cierra tus ojos y piensa, piensa en esa idea. Piensa, medítala, piénsala. Señor, dile que abre tu mente, y expanda esa idea. Que tu mente ahora sea una ayuda. Como aprendíamos el otro día con Joana, escuchando una predicación, nuestra mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Porque cuando yo no digo que yo creo que voy a recibir, mi mente automáticamente se cierra y no deja ver ninguna opción. Pero cuando yo por la fe digo, sí, yo creo en eso, automáticamente la mente se programa para empezar a buscar la solución a eso, para llegar a ese punto. Nuestra mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Por eso, hermano, amplía tu visión, amplía tu mente. Utiliza tu mente para emprender. La idea viene al espíritu, del espíritu pasa a la mente. Y de ahí tú tienes que concretarla, tienes que visualizarla, tienes que tomarla día y tras noche, así como la palabra de Dios se tiene que meditar de día y de noche. Esa idea viene de Dios, es como si fuera una palabra de Dios. Hay que meditarla de día y de noche. Padre, en esta hora, Dios, revélate a nuestra vida y confirma si esa idea es tuya, la que quizás está en nuestros corazones, o si no hay nada, Dios, pone una idea. Que en este día, en estos días, Dios, algo pase, Dios.
algo que quizás nunca hayamos visto como una idea de negocio, como una idea de emprendimiento, lo podamos ver. Yo te pido quizás por aquellas mentes que están cerradas, Dios, y que sienten que no, ellos no son llamados a emprender. Pero Dios, el emprendimiento es a cualquier escala, Dios. Y yo te pido que abras nuestras mentes, Dios. Que seamos verdaderos gente emprendedora. Así como Jacob fue un luchador, Dios. Fue un luchador que tuvo que pasar por la esclavitud, por un trabajo difícil, por situaciones adversas, pero aún así, con la ayuda tuya, Señor, él se enriqueció y fue un varón próspero. Y pudo cumplir el propósito que tú tenías para con él, Dios. Por eso en esta hora, en el nombre de Jesús, amplía nuestra visión, Dios. Amplía nuestra mente, Padre Celestial. Saca nuestra mente religiosa. Saca nuestra mente llena de quizás complicaciones, paradigmas, Dios. Saca los ingenieros de nuestras vidas, Dios. Saca eso, Padre Celestial, y que llegue en nuestra fe, Dios. Esa fe quizás del centurión, Dios, que con tanta autoridad, Dios, reclamó ese milagro para su siervo. Y tan solamente le dijo a Jesús, di la palabra y mi siervo será sanado. Danos la paciencia, Señor, para esperar que esa idea dé fruto, Dios. Que no desesperemos. Que aprendamos a esperar con fe y paciencia, Señor, nuestras promesas, como dice tu palabra. Que por la fe y la paciencia obtuvieron sus promesas, dice la palabra en Hebreos. Por eso, bendito Dios, somos una iglesia, Señor. Reclamo esa palabra de nuestra iglesia, que nosotros somos para naciones, somos para otro nivel, Dios. No porque seamos los mejores, sino porque tú lo decidiste, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Por eso, Dios, nos sentimos privilegiados, nos sentimos, Señor, honrados, Dios, por querernos usar a nosotros, Dios, para hacer callar la boca de los sabios, para hacer callar boca de sistemas, para hacer callar, Dios, a lo fuerte, a lo Padre Celestial, a lo grande, los gigantes de este sistema, Dios, que quizás cuando vamos a golpear una puerta nos cierran en la cara, Dios, porque tu renta no es la que necesita para esa casa, para ese vehículo, porque necesitas un contrato indefinido, Dios. Pero hoy desechamos esa artimaña de Satanás. Porque solamente con tu idea, Dios, y nuestro trabajo diligente, vamos a emprender algo mayor. Gracias, Dios. Bendigo al pastor a la distancia, donde esté, Dios. Que bendiga su viaje, bendiga todas sus escalas, que en donde él pise, Señor, sean conquistadas iglesias. Decretamos esa palabra sobre él, que todo lo que pisare la planta del pie de él, Dios, será de él, será nuestro Dios. Se plantarán iglesias, se generarán contactos, se generarán redes, se generarán empresas, se generarán, Padre Celestial, empresas internacionales, Señor, con exportación, importación, Dios, porque todo lo que pisare la planta de nuestro pie será nuestro. Y nuestro pastor es como nuestro embajador, Dios, de esta casa, que va por cada uno de nuestros sueños, que va por cada una de esas ideas que tú has colocado en nuestro corazón. Bendice, prospera su viaje, Señor, que no tenga que pasar escasez, sino que en la sobreabundancia Él camine día tras día, Dios. Que no le falte para comer, Padre, para transportarse, y cada persona que se va a hacer cargo de él en el país que esté, Señor, lo pueda bendecir, estar con él, que él pueda conocer toda la gente que es necesaria que pueda conocer él para esta casa. Bendecimos a la distancia, Dios, lo bendecimos a Alex, Señor, de Colombia, que se va a aliar a esta visión, se va a unir a este ministerio, Padre Celestial, y te pido que él sea un hombre clave, Señor, en las relaciones internacionales de esta casa, Padre Celestial. Que Él pueda abrir un área que quizás ninguno de nosotros ha podido abrir, Padre Celestial. Que como Él contaba por ahí quizás, que su sueño era cantar en ese coro ahí de la iglesia de avivamiento entre tantas voces, Dios. Pero Padre, tú lo tenías para algo mayor, Dios. Algo mayor para Él. Por eso lo bendecimos a la distancia. Bendecimos así como a Alex, cualquier persona que en cualquier de estos países se va a aliar a esta visión. Los bendecimos, preparamos el corazón de ellos, que sean conformes, hombres y mujeres conformes a esta visión, y sean leales a esta visión.
Padre, muchas gracias por esta palabra. Gracias por este día. Gracias por cada cosa que nos des. Y empújanos, Señor. Empújanos a ir más allá. Empújanos a buscar más de ti. Empújanos, Señor, a mirar más de ti. A que quizá esa casa de 200 millones, o quizá en los mejores lugares de acá, Loma de San Andrés, Andalúes, San Pedro, camino quizá a Santa Juana, esas casas, esas parcelas, no son solamente para los impíos, sino que son para los hijos de Dios. Que ese Audi, que ese BMW, Padre Celestial, quizá ese convertible, que quizá esa empresa que factura millones de dólares, de pesos, Dios, no solamente para el impío, sino también, más con mayor razón, para los hijos de Dios. Bendecimos, Señor, nuestra vida, Dios. Bendecimos nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo quiero que bendiga a su hermano que está al lado. Dile,